Bueno, los versículos para hoy del capítulo 12 son desde el 14 al 17, continuando con los que nos venía hablando Juani la semana pasada. Como siempre nos cuentan los hermanos, hay un hilo conductor, pero el tema va cambiando, pero tiene que ver con lo que se viene diciendo, después tiene que ver con lo que va a decir después. Pero vamos, con la ayuda de Dios, a hacer algunos comentarios y algunas reflexiones. Así que leemos el texto, desde el versículo 12 lo vamos a leer, si viene desde el 14 la consideración. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, alguna raíz amarga, los estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después deseando Esaú heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hasta acá la palabra de Dios. Y como viene diciendo, hay algo para arreglar. Viene dando un ánimo, viene hablando de la disciplina, que al tiempo no era causa de gozo, esto que estaba sufriendo los hebreos, y dice, bueno, cuando viene de Dios, con el tiempo, al que es ejercitado, da fruto. Entonces les da una recomendación. Le dice, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, y hagan camino derecho para que lo que está cojo, en vez de salirse del camino, sea sanado. Hecho seguido de eso le dice cómo hacerlo, cómo tienen que hacer para corregir lo que está mal, digamos, para que lo cojo no se salga del camino, para hacer sendas derechitas. Dice, sigan la paz con todos y en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A mí este texto me hace acordar al texto del temor de Dios del Salmo 34 que cita Pedro, ¿no? ¿Quién quiere muchos días para ver el bien? Dice, guarda tu boca de hablar el mal, tu lengua de hablar engaño, busca la paz y síguela. Se parece mucho a eso, aunque dice sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto nos hace acordar a las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte cuando dijo que los de limpio corazón verán a Dios. Uno dice, bueno, cuando sea regenerado y realmente tenga un limpio corazón, porque el Señor me va a transformar. Los arrepentidos de corazón que van a tener vida eterna van a ser regenerados y van a ver cara a cara. No, pero se está refiriendo a que los que son de limpio corazón mientras están en el cuerpo, los que han conocido al Señor y caminan con Él, ¿no? Como dice el Antiguo Testamento, ¿no? Caminó fulano con Dios y a Enoc se lo llevó. Bueno, caminó con Dios, lo verán cara a cara. Y acá dice, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Pero cómo? ¿Uno no puede ser de Cristo? Yo no soy de Cristo, yo soy del Señor, yo me arrepentí de mis pecados. Sí, está bien. Pero después de que uno se arrepiente de sus pecados, si es un genuino hijo de Dios, cada uno elige cómo vivir esa vida cristiana. Cada tanto Guillermo nos dice que Dios no da el Espíritu por medida. Lo dice el Evangelio de Juan, esto lo dice Juan el Bautista. No da el Espíritu por medida, no es que a mí me dio un poquito, a vos te dio muchito, tenés más, yo menos, no. Digamos que cada uno elige cuánto de la gracia de Dios darle lugar. Es una decisión personal que se toma día a día. Entonces, seguido de esto, de esta recomendación para andar en santidad, dicho sea de paso, hermanos, fíjense que dice, sigan la paz y la santidad. Eso quiere decir que no la vamos a alcanzar acá por completo. Pero hay una gran diferencia entre estar siguiendo y persiguiendo algo que a vivir como si no me importase. Hay una gran diferencia. Uno dice, ¿alcanzaste la santidad? No. Pero tengo una lucha con el cananeo todos los días. Tengo una lucha con los enemigos, que son la carne, el diablo, el mundo, todo el tiempo. O hay gente que lo hizo tributario, como había hecho algunas de las tribus de Israel con el cananeo, se había hecho amigo, le cobraba impuesto y lo dejaba vivir en la tierra. No, Dios dijo que no, que te tenés que pelear con el mundo, te tenés que pelear con tu carne, con tus malos deseos, con esa carne que está todavía hasta que el Señor venga y la vamos a tener hasta que Él nos lleve, o Él venga con nosotros. Entonces, muchas veces tiene otro aspecto que se llama andar en el Espíritu. Si la persona se está esforzando por andar en el Espíritu, está siguiendo, uno dice, bueno, pero no lo voy a alcanzar nunca. Pero hay una gran diferencia, hermano. Dios bendice el esfuerzo. Hay un comentarista que decía que hay perfección en la imperfección, ¿no? Hay
es como dice, bueno, nunca lo vas a alcanzar. Sí, pero Dios se agrada del esfuerzo y da gracia, ¿no? Así, como habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él, por fe. Entonces, ese seguir la paz, dice, fíjense que dice, para con todos. Hay el peligro de seguir la paz con los que me caen bien, nada más. Porque todas las cosas de Dios, las que se hacen, como a veces nos dice un hermano, son como escribir con la mano izquierda cuando somos diestros, ¿no? Escribir con la mano no hábil. Es algo que nos cuesta, que no nos sale solo. Un poco dice, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo tengo que andar en el espíritu? Bueno, ¿viste cuando te dan ganas de hacer lo que no corresponde? Que ya te enteraste lo que es por la Biblia, que la leíste en tu casa a la mañana. Sí, bueno, no te lo tenés que hacer. Entonces tenés que voluntariamente oponerte a lo que tenés ganas. Y dice, qué fácil que es explicarlo, ¿no? Qué difícil que es hacerlo. Bueno, para eso está la oración y el tiempo con el Señor, porque si depende de nuestras ganas vamos a fracasar. Hay que pedirle la gracia a Dios, todos nosotros, de que nos dé el poder lograr el andar en el Espíritu y estar persiguiendo esto, que va a traer bendición. Va a traer bendición. Y si no, no. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, el peligro es que todo el tiempo viaja acá al lado nuestro, es adoptar una actitud cristiana. Sin serlo. El otro día un poco, creo que yo lo escuché como estaba arriba, lo escuché, creo que lo decía Twitty en el mensaje del domingo. Puedo estar en la casa de Dios, en las reuniones con los hermanos, puedo estar metido en ministerio en un montón de cosas y estar lejos del Señor en cuanto a mi actitud. Y se adopta una actitud para la tribuna, como se dice, pero Dios no puede ser burlado. Y con el tiempo, cuando hay una raíz amarga es decir, una raíz que está podrida. Ojo, dice. Si en vos hay una raíz que está podrida, la raíz esa después crece, es una planta y da fruto podrido, que es carne. Es lo que nosotros le llamamos la carne. Detracciones, que son murmuraciones, calumnias, hablar mal del otro, o hablar mal del otro veladamente, hacer preguntas que yo sé que son pinchosas para que me hablen mal de fulano, pero yo no hablé mal, ¿eh? Pero Dios se da cuenta de la intención que hay en mi corazón. Dios sabe si yo tuve mala intención. Hermano, Dios no bendice eso. Dios no bendice eso. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, por ahí damos una apariencia a los demás, porque aprendemos el vocabulario cristiano, pero Dios mira adentro. Dios mira adentro. Cuando fue de Caín, no se agradó, dice el apóstol Juan, dice, no se agradó de él y de su ofrenda. Él le miró el corazón a Caín, no es que era la fruta o el corderito, le miró el corazón. Y ahí es donde apunta la palabra. Tanto para salvación, porque uno dice, ojo que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Y uno dice, ¿qué está diciendo? ¿Si por ahí puedo perder la salvación? No, no está diciendo eso. ¿Y cómo lo sé? Y porque en el resto de la Escritura tenemos textos que nos aseguran que si hemos recibido el Espíritu de Dios por habernos arrepentido de los pecados, el Espíritu no se puede ir. Lo que Dios hace es para siempre. Y así como no se puede ganar la salvación porque no se puede ganarla por méritos, tampoco se puede perder, gloria a Dios. Pero ¿qué está diciendo? Bueno, que yo puedo estar confundido, que puedo estar acristianado, que puedo estar confundido, y tal vez estoy en el medio del pueblo de Dios, como le pasó a Esaú, que ahora lo acabamos de mencionar, pero no le importaban las cosas de Dios. O sea, Esaú era un profano. Profano en la palabra, en el original, es todo lo que no tiene nada que ver con Dios, todo lo que a Dios no le agrada y lo que no tiene que ver con Él. Y además tenía conductas, dice, era un fornicario. Esto echa luz sobre el Antiguo Testamento, da un poco más de luz sobre lo que pasó. Él se terminó casando con mujeres extranjeras, pero se ve que ya tenía esto por costumbre. Bueno, es lo que pasa cuando en realidad el corazón no es sincero para con Dios. Cuando uno tiene una realidad externa, tarde o temprano hay práctica del pecado. Entonces, cuando dice esto de seguir la santidad y seguir la paz con todos, con los que me caen, con los que no me caen, con los que me cuestan, que es donde más se ve lo espiritual, ¿no? Porque llevarme bien con alguien que me cae bien no tiene ningún mérito, por así decirlo, si bien hay que hacerlo también. Dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bueno, ¿qué es esto? Tené cuidado. No sea que dejes de alcanzar la gracia de Dios. ¿Puede estar hablando de que yo no soy del Señor? Sí, puede estar hablando. En otras ocasiones del libro y en otros libros de la Biblia es una posibilidad, como decíamos recién, que yo esté acristianado, que haya llegado por muchos motivos,
pero que en realidad no le haya hecho lugar en mi corazón al Señor, que no me haya arrepentido genuinamente de mis pecados. Eso es algo muy interno, aunque, como decíamos recién, el Señor Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Si el árbol tiene vida, tiene que dar fruto bueno. ¿Y cuáles son los frutos? Los que ya dijimos muchísimas veces, no es el tema de esta epístola, pero están en la Escritura. Es el fruto del Espíritu. Y como dice 1 Juan, las evidencias, ¿no? Las evidencias. El que le ama, guarda su palabra, ama a los hermanos, etcétera, etcétera. También puede estar hablando, porque el texto así lo dice, de dejar de alcanzar la gracia de Dios, que es la bendición de Dios que tiene para nosotros, que es lo que mencionaba Twitty, por lo menos en ese momento del mensaje. Dios tiene bendición para nosotros, Dios honra a los que le honran. Pero podemos dejar de alcanzarlo si solamente buscamos lo externo, si buscamos alcanzarlo para la tribuna, para los que me miran, olvidándome que el que me está mirando es Dios. Ejemplo, manejo solamente más o menos bien cuando estoy por llegar a la iglesia. Pero después cuando me cruzo con otro y me hace una mala maniobra, saco la boca por la ventanilla y le digo de todo. Total, a ese no me lo encuentro más. Pero cuando es un hermano de la iglesia, no, porque me conoce. Pero Dios te estaba mirando y Dios me está mirando a mí cuando yo manejo donde no me ven. O tener una buena actitud y un buen gesto y una buena cara con alguien que me puede beneficiar y con el otro no, porque no me puede beneficiar. Eso es estar pensando en mi propia necesidad y no en que me está mirando el Señor. Son ejemplos, hermano, hay un montón, cotidianos, de todo el tiempo, los cuales Dios pone delante nuestro todo el tiempo y tenemos que reconocer, como dice la Escritura, tú sabes que tú has dicho mal de otros muchas veces, dice Eclesiastés. Entonces, ¿qué es lo bueno? Reconocerlo y apartarnos. Porque ese es el que alcanza misericordia. Y Dios bendice al que lo hace. Uno dice, uy, pero ya pecaste, pero Dios me perdonó, ¿eh? Si yo me arrepentí genuinamente y dejé eso, y me di cuenta y lo dejé, Dios se olvidó. Eso es lo maravilloso. Nosotros a veces no estamos dispuestos a perdonar o a pasar por alto. Debiéramos estarlo porque somos hijos de Dios. Lo dice el otro día, lo estaba diciendo acá el hermano que nos visitó de la oración del Padre Nuestro. Si nos gusta que Dios nos perdone, tenemos que perdonar al prójimo. Y Dios perdona de esa manera, olvidando por completo. Pero como una vez decía un hermano, hablando del libro de Noemí, iba a decir. Gracias. Del libro de Ruth. Lo que le pasó a Noemí, donde Dios escribió una nueva historia para ella, que Dios lo puede hacer en cada una de nuestras vidas, hay genuino arrepentimiento. Este hermano hablando de esto decía, el problema es que yo en mis tantos años de creyente, que son un montón, esto que hizo Noemí lo he visto pocas veces. Noemí dijo, la culpa fue mía, yo me equivoqué y se arrepintió. Y Dios escribió una nueva historia para ella. Dice, creo que es el libro de José, alguno dijera, pervertí lo recto. Pero ese arrepentimiento tiene que ser genuino de corazón. Seguir la paz con todos y en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor acá. Y necesitamos ver al Señor. Necesitamos verle en lo que hacemos, de la manera que Él se quiera manifestar. Y guarda que no se nos haga una raíz de amargura, que brote algo. Esta palabra raíz de amargura, yo la busqué por la Biblia, es muy interesante en los lugares donde se aplica, hermanos. Se aplica en 2 o 3 lugares donde habla de alguien que no es del Señor. Se habla de Simón el Mago. ¿Se acuerdan que Simón el Mago lo habían bautizado? Él confesó ser del Señor, pero después ofreció dinero porque veía a los apóstoles hacer milagros y Pedro le dijo, vos no tenés parte en este asunto, vos no te convertiste. Pero yo me bauticé, vos no te convertiste. Se usa de él, dice, veo que estás en amargura, en hiel, en amargura. Es la misma palabra, es la raíz podrida que produce fruto, que produce carne, que lo traemos de fábrica, hermano, eso no es que se adquiere. Que brote significa que brota, lo tenemos que pisar, cortar, sale solo, como decían una vez los hermanos, no, los yuyos salen solos. El jardín de flores, de fruta hay que cuidarlo, pero los yuyos, las plantas malas, salen solas. Y después se usa también la raíz de amargura, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, por el contrario, sean benignos unos con otros. En vez de la amargura, sean benignos los unos con los otros. Dice
que es como un rescoldo, dice el diccionario bíblico. La amargura es como un enojo, un mal sentimiento que se guarda mucho tiempo, algo no perdonado a algún hermano, una ofensa de mucho tiempo que se guarda. El rescoldo es abajo de las brasas, uno lo tiene guardado levantando temperatura. Con el tiempo se hace un rencor y se hace una raíz de amargura. Entonces lo saludo, pero a este lo saludo bien, a este una cara medio así, ¿no? A este le acerco el vaso, a este se lo alejo. Hermano, Dios nos está mirando. Dios no bendice eso. No importa que fulano no se dé cuenta, no. Algunos de nosotros nos volvemos bastante hábiles para que no se den cuenta lo que hacemos. Pero Dios lo miró, Dios se dio cuenta. Entonces, tenemos que percatarnos de que Dios nos está mirando y que si realmente queremos la bendición de Dios, no la aprobación de los hermanos que me miran. Hermano, ¿de qué nos sirve que digan que bien Ignacio, mira qué bárbaro, y que después Dios diga, no? ¿De qué sirve? Si queremos bendición en nuestra vida, ¿no? Y el que bendice es Dios. Por más que opinen bien de mí los hermanos, muchos no me van a bendecir. La bendición que importa es la de Dios, ¿no? Que es la que enriquece y no añade con ella tristeza, la bendición de Dios. Está el peligro del perdón fingido, las disculpas fingidas, de la hipocresía. Dice Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Acá está diciendo que hay posibilidad, no todas, pero que hay posibilidad que yo esté enfermo, debilitado o algo por tener pecados no confesados. Guarda, miren bien, no sea que haya una raíz de amargura, que tengas un pecado no confesado. ¿No decías que la raíz de amargura es un enojo viejo? Puede ser eso, pero en la Biblia también es todo lo que brota de la carne. Es una planta que brota de nosotros por la naturaleza que tenemos. Tengo que perdonar esas ofensas, tengo que confesarlas. Hermanos, yo he visto en los años que tengo de mí mismo y de otros perdón ofrecido porque fue descubierto. Hay gente que no pide disculpas hasta no ser descubierta. Hermano, esto no es una disculpa valiosa delante de Dios. Yo lo he visto, me ha pasado. Yo entiendo que el perdón que vale delante de Dios es un perdón genuino de la persona que se arrepiente de haber ofendido, que se arrepiente de poner tropiezo. Dice, no pongan tropiezo ni a la iglesia de Dios, ni a los gentiles, ni a los judíos. Es decir, a cualquier persona, de haberle generado un problema, de haberle puesto tropiezo. Bueno, si no se da cuenta, no le digo nada. Bueno, si no me dice nada, hago cuenta que no pasa nada. Eso es regla general afuera, hermano. Entre nosotros no puede ser así. Entre ustedes no será así, dice el Señor Jesús hablando de otra cosa. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Queremos la bendición de Dios? Yo quiero la bendición de Dios. O por lo menos quiero quererla más de lo que la quiero. Este texto dice que para que yo sea sanado tengo que confesar las ofensas, no esperar que el otro me interpele y me exponga. Dios no bendice eso. Dios no va a bendecir eso, hermano. Eso es carne. Eso es raíz de amargura. Dios no bendice la hipocresía. Y voy a pasar vergüenza, pero delante de Dios habrá una sonrisa. Y habrá bendición para mí y para los que me acompañan. Hay que poner en la balanza, ¿no? Las cosas. Entonces, ante decir que hay que seguir la paz, que hay que buscarla, que hay que seguir la santidad, viene el pensamiento de ¿qué pasa si esto no sucede? ¿Qué pasa si no alcanzo la santidad o si por lo menos no la estoy buscando y la paz para con todos? Y por ahí tienes una raíz de amargura. O varias. Y yo también. ¿Y qué tenés que hacer? Urgente, amputarla, ir a cortarla. ¿Cómo? Y bueno, con las herramientas que Dios te dio, con la confesión de pecado, con el arrepentimiento genuino, la verdad en lo íntimo. ¿Y por qué? Y porque no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Bueno, guarda que no te importe, guarda que no me importe esto. Porque Esaú tuvo en poco las cosas de Dios, tuvo en poco
tener la conciencia limpia, presentarse delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tuvo en poco la comunión, tuvo en poco las cosas de Dios. Él era parte del pueblo de Dios, era hermano de Jacob, hijo de la promesa, era hijo de Isaac, estaba metido en el pueblo de Dios, pero su corazón estaba en otra. Él era profano, era fornicario y no le importó la primogenitura. ¿Y qué pasó? Después lloró, dice, guarda, porque después, deseando heredar bendición, fue desechado como Saúl. A Saúl le pasó lo mismo, hermano. Saúl terminó amando más ser rey que estar en comunión con Dios. Vino Samuel y le dijo, mirá, por lo que hiciste, que no obedeciste a Dios y lo tuviste en poco, Dios te desechó para no ser rey. Y Saúl, ¿se acuerda lo que respondió? Bueno, por lo menos bajá conmigo y delante del pueblo y de los príncipes hacé como que vos estás conmigo, porque la presencia de Samuel era el respaldo del rey, porque Samuel era el que lo designó, el que lo ungió de parte de Dios. Entonces dice, Saúl, ¿no estás triste de que Dios dijo yo te deseché para ser rey? Mira, mientras que yo tenga el trono, mientras que tenga el ministerio, mientras que me saluden los hermanos, pero Dios se disgustó con vos. ¿Cuál es nuestro parámetro, hermano? ¿Me importa lo que Dios piense primero? Que ojalá que sí. Entonces, ¿y qué vemos acá de Saúl? Después lloró, uno dice, bueno, pero ¿no ves que se arrepintió? ¿Por qué no hubo más para él arrepentimiento? ¿Cómo puede ser que él lloró, procuró con lágrimas esa bendición que ya no se le pudo dar, que la perdió? Bueno, pero la Escritura nos muestra que él lo que estaba era remordido, como Judas. Esaú lloraba porque perdió la bendición, no porque ofendió a Dios, no porque hizo un problema con el hermano, no porque no le importaban las cosas de Dios. Y esto volvemos a lo mismo, hermano. Recién cuando hablamos de pedir perdón y pedir disculpas, de confesar las ofensas los unos a los otros, ¿por qué lo hacemos? ¿Porque fuimos descubiertos? ¿Porque tenemos temor de perder algo que es nuestro? ¿O lo hacemos porque ofendimos a Dios y al hermano o a la hermana? ¿O lo hacemos porque queremos hacer lo correcto delante de Dios y nos pesa haber ofendido? Bueno, Dios mira eso. Yo no lo puedo ver de tu corazón o de su corazón y usted no lo puede ver de mí. Después se ven los frutos con el tiempo, pero Dios no bendice, ¿eh? Lo dice. Tú amas la verdad en lo íntimo. Porque Dios dice también que Él al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Gloria a Dios que es así. Pero como decía este hermano que hablaba del libro de Ruth, la actitud de Noemí de decir, la culpa fue mía. Yo me fui llena y Dios me mandó vacía. Yo me equivoqué. Tuve en poco la palabra de Dios que decía que no me tenía que ir por esto, que tenía que orar antes. Esa actitud dice, pocas veces la he visto. ¿Afuera? No, adentro, en la iglesia. Bueno, no seamos nosotros, hermanos. Acá se nos manda a mirar por nosotros mismos, que miremos cómo está nuestro corazón en las raíces. ¿Son amargas? ¿Están dando fruto? ¿No están dando buen fruto? ¿O están dando fruto malo que tapamos con religiosidad y con buenos modales? Y habíamos dicho, seguir la paz con todos y la santidad, andar en el Espíritu. Para hacer un repaso, ¿estoy siguiendo o estoy en otra? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy combatiendo contra el cananeo o lo hice tributario? Es una forma, es como un termómetro. ¿Me importa luchar contra las malas hierbas que hay dentro mío, contra las porquerías que salen? No importa que hayamos perdido en otro momento. Si lo hemos confesado y nos hemos arrepentido, Dios nos ha perdonado. Pero ¿estamos en esa lucha? Y si es que no, tenemos que hacerlo. Mirad bien que no haya raíz de amargura. Dice que nos pueda estorbar en la carrera cristiana. Si no hemos tomado una decisión por el Señor, esa raíz de amargura, si no somos de Cristo, puede hacer que estemos más lejos de alcanzar salvación, de arrepentirnos y de ver al Señor. Y no sea que tenga en poco las cosas de Dios, como Esaú. No sea que tenga en poco lo que Dios me dice. Tener en poco a Dios es tener en poco la palabra de Dios. No, yo a Dios lo tengo, no, para mí Dios. Y bueno, fíjate que nos tenemos que fijar qué hacemos con la palabra cuando la escuchamos. Mirad bien cómo oís, dice la palabra. El que tiene oído para oír, oiga. Que Dios nos dé la gracia, hermano, de mirar cada uno de nosotros, de buscar al Señor y de pedir la ayuda.
Dios se agrada que le pidamos esto. Es como cuando los hijos nos piden algo que a nosotros nos gusta que nos pidan. A menudo nos piden cosas que uno dice, bueno, es para su divertimento, bueno, esto es para otra cosa, pero a veces, cada tanto pasa que nos piden cosas que uno dice, a mí me gustaría dárselo, le damos el doble. Cuando le pedimos, los hijos nos piden cosas que son para su bien y que son, nosotros vemos que le va a hacer bien, o que pidan estudiar algo, que pidan, bueno, algo que vemos que es para su bien, a nosotros como padres nos da ganas de darle el doble. Yo entiendo que a Dios le pasa lo mismo. Dice, ¿cómo los hijos que piden cosas buenas, Dios les va a dar algo malo? Bueno, Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos y dice que, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice que da sin reproche y en abundancia, porque Dios quiere que le pidamos sabiduría. Y en este caso sabiduría de Dios, ¿no? Para saber cómo conducirnos en todo esto. El Señor les bendiga y a mí también.